Dios te bendiga. Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 2, verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en tierra de Madián. Vuelvo a repetir. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en tierra de Madián. Dios añada bendición a su palabra, puede tomar su asiento. Le he puesto como título a las palabras que quiero hablar en esta preciosa mañana, el desierto. Cuando nosotros buscamos una definición de la palabra desierto, mire la definición que da el diccionario. Un lugar o terreno deshabitado y despoblado. Y un desierto puede ser un terreno arenoso o puede ser un terreno pedregoso que carece de vegetación debido a que no llueve con frecuencia, no hay poca precipitación. En este caso, alguna gente entiende que esta cuestión de los desiertos son una especie de ecosistema donde hay una composición de componentes allí que recibe menos de 250 mililitros de agua durante el año. Para nosotros los puertorriqueños eso es otra cosa. Nosotros no sabemos lo que es un desierto porque para nosotros llueve todos los días, especialmente los que vivimos en el área oeste y especialmente en Mayagüez. Usted sabe que hay una plena que decía que en Bayamón llueve todos los días, pues yo creo que donde llueve todos los días es en Mayagüez. Nosotros los que vivimos en Mayagüez sabemos que tenemos que hacer las cosas que vayamos a hacer fuera de bajo techo o fuera de techo. Tenemos que hacerlas en las primeras horas del día. Si tú dejas pasar hasta la 1, te corres el chance que lo que vayas a hacer al aire libre no lo hagas. Así que en medio de todo eso, nosotros como puertorriqueños, cuando nos hablan de desierto y de lugar inhóspito y de lugares donde no llueve con frecuencia, a nosotros nos resulta un poco difícil poder proyectar mentalmente precisamente eso que se nos habla acerca del desierto. El tiempo, en términos de la Biblia, cuando se habla de desierto, la palabra que se utiliza para desierto es la palabra hebrea midbar, que lo que significa es conducir o apacentar, como se apacienta, se cuida el ganado. Y se utiliza para describir a una región solitaria, pero no totalmente estéril, sino que es una región que no llueve con frecuencia, pero que tiene alguna vegetación, que tiene alguna agua, y especialmente el desierto se utiliza como una región de pastorear los animales. Así que es interesante y yo quiero en esta preciosa mañana que nosotros enfoquemos el concepto de desierto no como lo que cotidianamente en ocasiones se nos habla. Y usted he escuchado mucha gente diciendo, estoy pasando por un desierto. Y a veces hemos pretendido echarle la culpa al diablo de llevarnos al desierto. Y yo quiero enfocar en esta preciosa mañana el concepto desierto, el pasar por momentos de tribulación, de congoja, de situaciones engorrosas en nuestra vida, no como obra del diablo, sino que es el mismo Dios el que nos lleva a periodos del desierto y en el medio del desierto saca lo mejor y pule nuestras vidas espiritualmente. Yo quiero que tú tengas esa en la trastienda, en el disco duro, en esta preciosa mañana. Tú coloques esa definición hebrea de desierto como el lugar donde nos conduce, como el lugar donde se nos apacienta,
donde el lugar donde somos formados en nuestra vida cotidiana. Hemos considerado una porción bíblica que nos habla acerca de un personaje que en la Biblia es un personaje importante. Se trata de Moisés. Usted sabe que Moisés nació en un periodo crítico del pueblo de Israel. En ese periodo crítico donde sencillamente había muerto el faraón que había sido el mecenas del pueblo de Israel y que se levantó un faraón que no había conocido a José. Y comenzó entonces un proceso de persecución sistemática en contra de los hebreos. Y le cogió y empezó a poner más trabajo y eventualmente eso terminó tratando de matar, especialmente a los varones. Y Moisés fue uno de esa camada que nació en medio de un periodo convulso de la historia de Israel, mientras se encontraba en Egipto. Y de una manera milagrosa que usted conoce la historia, yo no la voy a repetir en esta preciosa mañana, Dios le preserva la vida a Moisés. Y no solamente le preserva la vida a Moisés, sino que lo lleva a ser criado en el mismo palacio de la persona que estaba persiguiendo al pueblo hebreo. Y hay toda una simbología en medio de todo eso que yo no voy a explicar en esta preciosa mañana. Hace unos años atrás tuve toda una serie de mensajes sobre Moisés y precisamente fueron más de 30 y pico de mensajes. Así que los hermanos que escucharon esa serie pueden quizás recrear un poco este concepto de Moisés siendo criado en el palacio del mismo que le estaba persiguiendo. Así que cuando Moisés creció, empezó a tratar de hacer las cosas a su manera. Y un día sale y ve peleando a dos personas allí y entonces coge y mata a una de esas personas y coge y entierra su cuerpo. Y parece que se le quedó una mano por fuera al muerto porque alguien vio lo que Moisés pensaba que nadie había visto. Y entonces empieza una persecución de parte del sistema en contra de Moisés, a pesar de ser considerado como hijo de la hija del faraón. Así que el gobernante de turno comenzó a perseguir a Moisés. Y allí entonces entra la historia que hemos leído en esta preciosa mañana, donde Moisés, cuando se da cuenta que está siendo perseguido por el sistema, él escoge huir a Madián. Y Madián es un desierto. Y huir al desierto, y allí, en medio de ese desierto, en medio de su carrera por huir de la gente que le está persiguiendo, se detiene en un pozo. Y llegó entonces a Madián. Y en Madián comenzó a hacer cosas bien sencillas. Comenzó entonces a dar agua a los camellos y a pastorear el ganado de otra persona que eventualmente se va a convertir en su suegro. Y en el desierto empezamos a hacer cosas sencillas. Y aquí tenemos al gran Moisés, educado en el templo del sol. Probablemente que conocía de trigonometría, de geometría, que conocía el número pi, 3.14 y todas esas cosas de la matemática que inventaron y que trabajaban los egipcios. Y allí tenemos al gran hombre, al gran príncipe de Egipto, haciendo cosas sencillas, haciendo cosas aparentemente insulsas, como era criar el ganado que ni siquiera era de él. Así que en el desierto se convirtió el desierto en una universidad de parte de Dios para pulir a ese Moisés que eventualmente nosotros conocemos como el gran caudillo del pueblo de Israel. A ese Moisés que nosotros conocemos como la persona que encabeza todo el proceso del éxodo y que se convierte en una especie de legislador que pone los cimientos de todo tipo de conducta y de todo tipo de regulaciones dentro del pueblo. Y ese Moisés tiene que ser llevado al desierto para Dios enseñarle en el desierto que las cosas
no se hacen a la manera del hombre, sino que se hacen a la manera de Dios. Y Moisés tiene que pasar 40 años en el desierto, en medio de incomodidades, en medio de situaciones difíciles, para tener un encuentro personal con el Señor. Para aprender a distinguir la voz de Dios. Para darse cuenta por qué era que la zarza ardía y no se consumía. Hermanos y hermanas, y en ocasiones nosotros nos pasamos quejándonos de que Dios y que estamos en medio de un desierto y vemos el desierto como un lugar de destrucción, cuando el desierto es parte de la universidad de Dios para cada una de nuestras vidas. Es en el desierto, es en medio de la escasez que se prueba la verdadera fe. Yo siempre digo que los verdaderos economistas no son la gente que tiene más dinero. El verdadero economista son las familias que tienen que estar tajureando con el poco dinero que le entra semanalmente y estar decidiendo, esta semana pago esto, la otra semana pago lo otro, puedo llegar hasta aquí, no puedo comprar aquello, puedo comprar esto que es más barato. Cuando voy a hacer compras, no echo indiscriminadamente en el carro porque no tengo para pagar. Y tengo que pasarme escogiendo. Y a veces voy a hacer compras con una listita y voy marcando en la listita. Y cuando se marca lo último, salgo. Porque no tengo para pagar. Ese es el verdadero economista. El que tiene que decidir entre mis deseos y los recursos que yo tengo. Y me doy cuenta que los recursos siempre son menguantes y los deseos siempre son crecientes. Y en esa disyuntiva, que yo cada vez quiero más, pero tengo menos, entonces tengo que llegar a un punto medio, a un punto de equilibrio, a un punto de balance. Así es que se determinan los precios. En una cosa que en economía llaman oferta y demanda. Cuando hay mucha cantidad de un producto en el mercado, el precio baja. Cuando hay poca cantidad de un producto en el mercado, el precio sube. Por ejemplo, ahora leí ayer o antier una noticia que están escaseando las computadoras en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está comprando computadoras para los nenes, porque vienen las clases y todo va a ser online, por lo menos hasta octubre, y entonces hay que preparar todo, y entonces hay mucha gente comprando computadoras y una cantidad particular de computadoras. Eso va a hacer que los precios suban. Porque entonces empieza una competencia de quién compra la computadora. Entonces es interesante, hermano, porque en medio de todo eso, y volviendo al desierto y a Moisés, nos damos cuenta que el desierto no es un lugar de destrucción, que el desierto es un lugar de formación. En el desierto fue donde el carácter de Moisés fue limado. Las asperezas que él tenía fueron de alguna manera soslayadas y pasadas a la mano. Y donde Moisés aprendió a conocer al Dios que él iba a representar unos años después. En medio de ese desierto, y en el desierto, usted sabe que el tiempo se detiene. En el desierto es un lugar de soledad. En el desierto no hay comodidad. En el desierto solamente lo que hay es silencio y aislamiento. En el desierto no hay celulares. En el desierto no hay televisión. En el desierto no hay visita. En el desierto no hay palabras de estímulo. En el desierto no hay amigos. En el desierto no hay compañeros. En el desierto ni siquiera hay familia. En el desierto somos solos, tú y el Dios que está en los cielos. Yo y el Dios que está en el cielo. En el desierto no tenemos nada de las comodidades que nosotros pensamos tener en el día de hoy. Yo le pregunto, hermano, ¿acaso no hemos estado pasando por un desierto? ¿No se le parece eso un poco a lo que hemos estado viviendo desde el mes de marzo
mediados de marzo hacia acá. Y no se ha preguntado usted, y a veces pensamos y vemos la pandemia como algo negativo. Pero ahora nos damos cuenta que podemos vivir sin ir al centro comercial toda la semana. Y nos hemos dado cuenta que no tenemos que estar gastando como locos el dinero y gastando y quemando gasolina para aquí y para allá. Y que podemos vivir con menos que lo que vivíamos antes. Y ahora nos estamos dando cuenta de muchas cosas que a veces nosotros las hacíamos de manera automática porque el sistema nos las imponía. Ese desierto por el cual estamos pasando, yo quiero que tú lo enfoques de manera positiva. Las cosas buenas que hemos podido descubrir en medio de ese desierto, en medio de ese aislamiento, en medio de esas prohibiciones. Y mire, yo no estoy a favor de muchas prohibiciones, ¿sabe? Porque en medio de todo eso ya estoy trabajando no sé si es una conferencia o una charla, como usted quiera llamar, de cosas que están avanzando en el nivel profético que no nos estamos dando cuenta. Y parte es el control de la población que se está ejerciendo de parte de los gobiernos. Que eso está preparando la plataforma para el anticristo, ¿sabe? Y los otros días fui a Home Depot y encontré un letrero que decía, ante la escasez de dinero, preferimos que nos pague de manera virtual. Y uno jamás pensó que iba a faltar efectivo. Y eso lo que hace es preparando en la plataforma para que todo se haga virtualmente. Y todo lo que se hace virtualmente te pueden rastrear, no importa donde tú estés. Y eso, y los jueguitos que tenemos ahora, y los celulares que tenemos, y las computadoras y todas esas cosas. Hay montones de gente haciendo cosas malas a través de computadoras y no se dan cuenta que están siendo vigilados. Por lo que un famoso escritor decía, el hermano mayor. Hay un ojo que nos está vigilando, que necesariamente no es Dios, es otras personas que están de alguna manera cuadriculando dónde estamos cada uno de nosotros. Ayer recibí el resumen de donde yo estuve en el mes de julio. Y me dicen, usted estuvo en tantos sitios, usted visitó tantos sitios por primera vez, usted evaluó tantos lugares, usted tuvo tantas horas en el carro, usted caminó a pie tantos kilómetros. Y me lo ponen de una manera bien atractiva. Y le faltan solamente tantos miles de kilómetros para darle la vuelta a la luna. Y la gente coge eso como un juego, como una bachata. Pero poco a poco nos estamos dando cuenta cómo se está echando la plataforma para lo que está escrito ya en la palabra del Señor. Que va a venir un momento donde tú no vas a poder comprar ni vender si no tienes un chip o una marca particular. Entonces, el desierto que hemos estado viviendo, haciendo esa salvedad, es importante que nosotros entendamos que todas estas aparentes privaciones que estamos viviendo es Dios formando nuestro carácter. Es Dios enseñándonos que podemos vivir con menos. Que no tiene que haber una competencia entre qué me voy a poner. Mire ahora, todos nosotros esta mañana, yo no le veo el bigote a ninguno de los varones. Ni le veo la boca a ninguna de las damas, ni en esas cosas. Todo el mundo mire para allá. Y ahora tú te ríes y yo no ni me doy cuenta. A menos que no vea las expresiones faciales o lo que sea. Pues es una mascarilla. Entonces, ahora no hay competencia si el bigote mío es más aplantado o más finito o más corto. Ahora las damas que se pasan pintalabios, ahora no tienen que pasarse ninguno, porque no hay manera de verlo. Y nos damos cuenta que hemos estado empleando mucho tiempo en cosas superficiales, en cosas que no tienen importancia. Y entonces el desierto nos ayuda a darnos cuenta de lo que verdaderamente es valioso.
¿Qué es valioso? Nuestra familia. ¿Qué es valioso? Mantener nuestra comunión con Dios. Eso es valioso. Y una y otra vez he repetido desde este púlpito que en ocasiones me huelo que hay mucha gente que ha perdido su tiempo. Ese tiempo que hemos tenido adicional, que no tenemos que montarnos en los cajos para ir a ningún lugar, no lo hemos aprovechado acercándonos a Dios. Y hemos dedicado tiempo y hemos rehecho nuestra vida nuevamente. Pero Dios no aparece en ese lugar. De hecho, la pandemia ha hecho que alguna gente hasta se aleje de la casa del Señor y se aleje de Dios. Y los miedos han aflorado. Y nosotros predicamos que el Señor está en control y predicamos que el Señor está en control de todo y que Él nos dirige. Y llega una pandemia y nos paraliza y nos vuelve paranoicos. Y no vamos aquí, no vamos allá. Claro, no vamos aquí, no vamos allá a lo que nos conviene. Pero seguimos yendo a comprar a los lugares. Seguimos juntándonos en bonche, en lugares de dudosa categoría. Y cuando nos invitan a encontrarnos con el Señor, no puedo ir porque, muchachos, no se puede estar juntos mucho tiempo. Hermano, 1 hora de culto, 1 hora de encuentro con Dios a la semana no es suficiente. Hay que sacar tiempo en casa para encontrarse con Dios. Hay que sacar tiempo en casa para cultivarnos. Hay que sacar tiempo en casa para meterse en el así dice el Señor, en la palabra de Dios. No basta con venir 1 hora el domingo y decir que ya con eso llenamos el expediente. Hay que sacar tiempo para estar cerca del Señor. Y el desierto es el lugar de soledad que nos habla el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, cuando dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Si para algo ha servido este desierto que estamos pasando, es para que tú y yo nos demos cuenta que Dios tiene cuidado de lo suyo. ¿O no lo has visto? ¿No te has dado cuenta cómo Dios ha cuidado de ti y de los tuyos? Mire, y eso no tiene nada que ver con si hemos tenido COVID o no. Porque cualquiera de nosotros podemos tener COVID. Y porque vamos aquí o vamos allá y nos contaminamos y se acabó. Y eso. Es que tú no te has dado cuenta cómo el Señor ha hecho provisión para ti. Y para los tuyos. En medio del desierto. Porque al desierto en que tú estás metido, no te metió el diablo. El desierto donde tú estás, te metió Dios. Y te encontró Dios en medio de esa soledad, en medio de esa tristeza y en medio de esa congoja. Y en medio de esa tristeza y en medio de esa congoja, dice la palabra del Señor que Dios va a hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. ¡Aleluya! Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Es el Dios que no nos deja solos en medio de nuestras crisis. En estos días me escribió, probablemente nos está viendo, el reverendo José Luis Estrada y Lucy, allá en Florida. Y hablaba con él, porque Estrada y Lucy, yo los conozco desde, finales de los 70 y principios de los 80, cuando llegaron a Puerto Rico con Ignacio Sánchez, el que dirigía el concilio en Nueva York. Unos muchachos jovencitos, ahí, recién casados, vinieron de visita a Puerto Rico, se sentaron en el banco frente donde yo estaba en una asamblea en el pueblo de Yauco, y por la noche anunciaron que esos que habían estado ahí, los anunciaron que iban de misioneros para República Dominicana. Y Lucy y Estrada se fueron a República Dominicana, y allá sirvieron. Cuando cumplieron el tiempo, vinieron a Puerto Rico de nuevo
y los mandaron para Vieques, y cuando le dijeron que tenía que ir a Guayanilla, fue a Guayanilla, y cuando le dijeron que tenía que ir a Ponce, fue a Ponce, y cuando le dijeron que tenía que ir a Bayamón, fue a Bayamón. Y ya tienen su edad, así que ahora un primo cogió y le dijo, mire, véngase para acá, que yo les voy a dar todo aquí, le preparé una casa, un cuarto. Bueno, ahora tienen hasta Facebook. Después de viejo, Estrada y Lucy en Facebook. Que el otro día me sorprendí. Y yo le dije, ¿y qué es esto? Me dice, muchacho, tú no tienes idea de lo que ha hecho este primo. Nos tiene equipados. Y en medio de todo eso, me dice, ¿y sabes qué? Y nos va a comprar una cama, de esas camas que tú le hundes un botón y se levanta el pie, se para, te tira y todas esas cosas. Y yo lo que le dije a Estrada fue, mire Estrada, yo coge esto como parte del abrazo de Dios para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no tuvieron casa nunca, ¿sabes? Tuvieron que venderla. En un momento dado tienen que salir de Puerto Rico a cuidar el papá de Lucy hasta que falleció en Texas. Y tuvieron que vender todo lo que tenían aquí. Así que ellos, como pastores, estuvieron viviendo en casa rentada toda la vida. Y ahora tienen un primo que le tiene una casa donde no tienen que pagar, que le tiene una línea para su computadora, que le compró una computadora, que tiene un montón de cosas. Y sabe lo que yo le decía, Estrada, coge eso como parte del abrazo de Dios para ustedes. Ustedes se han sacrificado por la obra de Dios. Ahora Dios los está abrazando a través del primo de ustedes. ¿Sabe qué? Eso es lo que está haciendo Dios con muchos de los que están aquí y de los que me están viendo. Dios los está abrazando a través de las cosas que has experimentado en medio de este desierto. Hay alguna gente que me dice, pero es que yo no sé qué voy a hacer. Es que tengo tanto, es que Dios me ha dado tanto. Eso es parte del abrazo de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que han realizado hacia la obra del Señor, de cómo han servido la obra del Señor y cómo le siguen sirviendo la obra del Señor en el día de hoy. Entonces, en medio de los desiertos, Dios te acerca, Dios te atrae. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tú y yo servimos, Él no está en cuarentena. ¿Cuánto desearíamos darnos un abrazo nosotros como hermanos en la fe? Y no lo podemos hacer. Apenas podemos saludarnos de lejos o chocar quizás los puños o los antebrazos. Pero ¿sabe qué? El Dios que tú y yo servimos no está en cuarentena. Él te abraza, Él te acerca, Él te rodea, Él te cuida como la niña de sus ojos. ¡Aleluya! Y no importa el desierto que estés experimentando. Dice el libro de Deuteronomio también en el capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Es Dios mismo, hermanos y hermanas, el que nos lleva al desierto, como lo hacía con el pueblo de Israel. Y en ese desierto nos prueba. En ese desierto hace que se revele nuestra verdadera condición. Y es en el desierto donde se quema la escoria que nos recubre a muchos de nosotros. En múltiples ocasiones se nos presenta el desierto como obra de Satanás. El desierto es obra de Dios. El desierto es para sacar lo mejor de cada una de nuestras vidas. Dicen que el oro se prueba con fuego y se purifica con fuego. Entonces, ¿cuál es mi llamado en esta mañana? A que dejemos de estar ya con tanta ñoñería y nos demos cuenta que estamos dentro del plan de Dios. Que es Dios formando. Si Dios quiere llevar al cielo una iglesia sin mancha y sin arruga, de alguna manera
tendrá que limar nuestra impureza y nuestras situaciones anómalas. En medio de ese desierto, Moisés no estaba solo. Moisés tampoco estaba de paso en el desierto. Él vivía en el desierto. En el desierto no hay atajo. En el desierto aprendemos a hacer las cosas que nunca soñamos que haríamos. Moisés nunca pensó que iba a cuidar ovejas. Si él era el hijo de la hija del faraón. Él seguramente tenía gente que conducía un cajo tirado por caballo para él. Porque él era de la realeza. Y ahora lo tenemos aprendiendo a cuidar ovejas. Usted se imagina el encuentro entre Moisés y algunos de sus amigos. El encuentro que podrían tener en el desierto. Vamos a utilizar nuestra imaginación. De momento, uno de los muchachos que jugaba y jangueaba con él allá en el palacio, se va a dar una vuelta por el desierto de Madián y allá encuentra a Moisés. Moisés, ¿cómo tú estás? Muchacho, mira para allá. ¿Y qué tú haces por acá? No, aquí estoy. Estoy de paso por aquí, le dice el amigo. ¿Y tú qué haces? No, estoy aquí cuidando ovejas. Compraste un gato de ovejas. Mira para allá, ahora eres propietario. Y me imagino que Moisés medio achongado diciéndole, no, si es que las ovejas no son mías tampoco. Pero ¿cómo que no son tuyas? Y tú no eres el príncipe. Y como ahora el príncipe que nunca pensó que iba a cuidar ovejas, ahora lo tenemos cuidando ovejas. ¿Y sabe qué pasó? Eso lo preparó para eventualmente cuidar al pueblo de Israel en medio de su peregrinaje por el desierto. ¿Te das cuenta que los momentos de aparente desierto y dificultad que tú pasas ahora te preparan para lo que Dios tiene en el futuro para tu vida? Que lo que tú estás pasando y experimentando, y has experimentado a través de estos últimos meses, quizás de las últimas semanas o del tiempo que sea, es un momento de preparación de parte del Señor para que tú puedas ser de bendición a otra gente más adelante. Para que tú le digas a las personas que te encuentren experimentando esa misma situación, no te preocupes, vas a salir de esto. Y cuando te digan, sí, es fácil, porque tú estás ahora bien lindo, gordo y colorado. Y cuando tú le digas, no, yo te digo que vas a salir porque hace X cantidad, y ahí tú le metes el testimonio tuyo, hace X cantidad de años yo pasé por eso mismo. Hace tantos meses yo estaba donde tú estabas. Hace tantos meses yo estaba pasando por esa misma cosa. Y mírame, ahora estoy gordo, grande y colorado. Pero no es porque no haya experimentado lo que tú has pasado. El desierto, hermano y hermana. Dios sabe cuánto tiempo necesitamos en el desierto. Nuestra vida moderna es comprimida, rápida, condensada, expresa, instantánea. Es como si estuviera hecha en un microondas. Tú metes la comida en el microondas, 1.30, y se calienta. Y después está que te coge la lengua y te la quema. Y eso. En la vida cristiana, en ocasiones, tenemos que entender que no hay madurez instantánea. En la vida cristiana hay que pagar el precio del tiempo. Lo mismo que pasa con lo que hacen las vasijas esas del alfarero. Vemos la porcelana china, una cosa especial, extraordinaria, un sonido particular y todo. Pero esa porcelana china, la tierra que se usó para hacer esa vasija, fue escogida por el abuelo 65 años antes, para que le diera agua, sol y sereno, para que el tiempo la curara, para luego coger un pedazo de esa tierra y cogerla en la mano, y entonces el alfarero tirarla para el piso una y otra vez, o parársela encima una y otra vez, para los espacios de aire, irlo cerrando, y luego tirarlo en el tanque de agua con sal, y luego entonces pasarlo por todo un proceso, para que pudiera llegar a la mesa del alfarero. Y a veces queremos ser expertos llegando. Y hay gente que no sabe nada,
y se atreve a hacer muchas cosas. Y hay mucha gente que sabe muchas cosas y no se atreve a hacer nada. Y hay gente que son expertos en todo. Nosotros tenemos, seguramente usted conoce a alguien, algún vecino, algún familiar, alguien que trabaja con usted, que es lo que yo llamo un todólogo. Saben de todo. Tú hablas de esto, ellos saben. Y cuando tú lo escuchas, impresionan. Hasta que te metes a los libros a buscar. Y te das cuenta que no saben ni papa. Que lo que están es improvisando. ¿Tú conoces gente así? ¿Te acuerdas? Ah, seguro, mira. Parece que sí, porque hay unos cuantos como que sonriendo. Y eso. Y esas cosas. Que puedo ver la sonrisa a través del bozal que tiene. Y eso. Un todólogo. ¿Tú conoces a alguien así? Que de lo que sea ellos saben a su manera. ¿Sabe qué? En la vida cristiana no hay todólogo. La todología no se adquiere de la noche a la mañana. Hay que tener experiencia. Hay que pasar por el desierto, queridos hermanos y hermanas. No huyas del desierto. El desierto es una oportunidad que nos da Dios para templar nuestro carácter, para desarrollar nuestra vida cristiana. El desierto es sinónimo de soledad, de incomodidad. Pero Dios lija nuestro orgullo con el anonimato del desierto. En el desierto no te presentan como la gran estrella. De hecho, en el desierto no hay nadie para escuchar que eres don fulano de tal. En el desierto los títulos no sirven para nada. En el desierto tú eres uno más. Ah, te encontraron el camino. Ah, qué bueno que estás por aquí. En el desierto los títulos no tienen ninguna importancia. En el desierto es donde Dios trata nuestros miedos, dejando pasar el tiempo. Y así todos nos damos cuenta que todo está en las manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos coger la justicia en nuestras manos? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos apresurar la cajeta. Y a veces queremos poner primero la cajeta y después los bueyes. No, no es así. Primero son los bueyes y después la cajeta. Y queremos tomar decisiones a la cajera y a los jintintín. No. Espera. En medio de ese desierto que aparentemente no está pasando nada. Como dice Micael con el cántico, aunque yo no lo pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás haciendo algo. Aleluya. Aleluya. Abasuita rebequenda rabasaya. Hay gente que me está escuchando en esta mañana, que esta es una palabra de Dios para ustedes. Aleluya. Amansuita rebeseya. Y no te das cuenta que en medio de ese desierto yo estoy haciendo, te dice el Señor. Y no te das cuenta que los he llevado de la mano, que les he provisto. Aleluya. No estás solo. En medio del desierto, Dios está a nuestro lado. Aleluya. Nunca olvidemos que Dios siempre tiene un plan. Que el Dios que tú y yo servimos no es el Dios que se pasa improvisando. No es el Dios que se saca cosas de la manga. Es el Dios que tiene un plan para tu vida. Aleluya. Y ese plan lo resume Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Y a veces piensas que estás solo. Y a veces piensas que Dios no está contigo. Y no te das cuenta que en los momentos más difíciles Él te abraza. Y Él camina al lado tuyo.
En ocasiones pensamos que la soledad y la vemos como algo negativo. Que mucho miedo le tiene la gente al silencio. Usted lo ve que la gente se pasa hablando. Y hay gente que hablan y hablan y hablan y tú dices, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? No se podrá callar. Y hablan de lo que sea. Y hablan de la inmortalidad del cangrejo. Y hablan de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Y hablan de cuántas cosas. Ellos se inventan cualquier cosa. Tenemos miedo al silencio. Y no nos damos cuenta que el silencio nos prepara para escuchar, para afinar nuestro sentido y escuchar el así dice el Señor. Y escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y en medio del revolú que tenemos a vuelta redonda, es importante que tú y yo podamos estar sintonizados con el cielo. Y aunque tomemos decisiones más lentamente, no importa. Toma las decisiones en el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde a tu vida. Dios siempre llegará a tiempo. Dios hará provisión. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Esto está fuerte hoy. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Yo no soy profeta ni esas cosas, pero yo tengo la sensación, yo percibo que Dios está poniendo el dedo a personas en particular en esta preciosa mañana. No porque yo sea nada, es por la gracia y la misericordia del Señor. Yo quiero orar al Señor por ti. Yo sé que no puedes pasar aquí al frente y todas esas cosas, no te preocupes. De allí mismo vamos a orar. Aleluya. Prepárate allí para conectarte con el Señor. Y en medio del desierto que puedas estar experimentando, recuerda que aunque no puedas ver, Dios está obrando. Señor, tú conoces las batallas y las luchas que todos enfrentamos diariamente. Tú conoces, Señor, nuestro levantar y nuestro acostar. Para ti nada te es oculto. Y tú sabes, Señor, cuánta gente vino en esta preciosa mañana. No puede estar escuchando a través de los sistemas, diciendo, yo necesito escuchar una voz, la palabra tuya, Señor. Padre, gracias, porque nos das el metal de voz suficiente para pronunciar el así dice el Señor. Señor, yo te quiero pedir que tanto en este santuario como a través de las redes, Señor, seas tú ministrando la necesidad de cada cual. Oh Dios, tú conoces cuántas personas nos han estado escuchando en esta preciosa mañana, que su desierto parece interminable. El de Moisés duró 40 años, Señor. Pero en esos 40 años tú formaste el carácter de tu hijo y se convirtió en un caudillo que encabezó el éxodo, Señor. Con sus virtudes y defectos, Dios mío, como ser humano al fin. Pero tú lo utilizaste para una gesta histórica, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que seas tú ministrando a la necesidad de cada uno de mis hermanos, a lo largo y lo ancho, Señor, desde todo este altar espiritual que se forma. Que tu gracia sea suficiente, Señor. Que podamos entender, oh Dios, Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico graposgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.